Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de este miércoles de Costa Rica Noticias. Eice Chacón Cordero les saluda. Recuerde que puede seguir esta transmisión en vivo mediante nuestras plataformas de redes sociales en Facebook, en Twitter y en YouTube. De inmediato los invitamos a ver nuestros títulos. Diputados y sectores piden al presidente Alvarado traerse abajo el nombramiento de Otón Solís en la OCDE. Según un informe de la IDESPO de la Universidad Nacional, la pandemia provocó no solo la reducción en los ingresos de las familias, sino un cambio en sus dietas por falta de recursos. La Cámara Costarricense de Restaurantes le pidió al gobierno eliminar de forma definitiva las restricciones sanitarias y de esta forma levantar la economía de este sector. Varios grupos sindicales presentaron a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social una serie de propuestas para impactar el régimen de invalidez, vejez y muerte. En el mundo, tras el asesinato del presidente de Haití, el primer ministro de este país otorgó mayores poderes al Ejecutivo al declarar el estado de sitio. Siete de la noche con 4 minutos. Vamos con información en vivo y como lo decíamos en titulares, desde el primer poder de la República le solicitan al presidente Carlos Alvarado que se retracte de manera inmediata de la decisión de haber nombrado a Otón Solís como representante de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, conocido como OCDE. Pero es que no solo los diputados han mostrado su descontento con esta designación, ya que algunos sectores han señalado que el representante del país ante este organismo internacional debe ser técnico y no un tema de clientelismo político. David Roversi nos informa en vivo. Muy buenas noches, adelante. Buenas noches, César, y a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Bueno, así es, por lo menos 6 bancadas han solicitado lo que es la salida de don Otón Solís de este nombramiento que se dio a conocer ayer en horas de la tarde por parte del Poder Ejecutivo y pues hay bastante molestia y como usted lo dice, no solo de los diputados y diputadas, sino que también algunos sectores que se quejan y dicen que hay personas mucho más capacitadas para que sea el representante que esté en la OCDE por parte de Costa Rica y que por supuesto además se habla mucho del tema de que es poco el tiempo ya que queda de gobierno y que esto se está haciendo pues prácticamente para darle una compensación a don Otón Solís. Esto es parte de lo que dicen algunos legisladores, quienes también se quejan de que pues don Otón siempre ha estado en contra de ingresar a la OCDE y es algo que pues manifiestan los legisladores. Pero vamos a ver esto en la siguiente nota. La designación de Otón Solís como representante de nuestro país en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, no ha caído nada bien en el Congreso y en algunos sectores de nuestro país. En el caso de los diputados y diputadas, exigen al mandatario de la República, Carlos Alvarado, revocar el nombramiento de Solís de manera inmediata. Además, algunos aseguran que Solís ha sido una persona que siempre ha estado en contra de la OCDE. Es impresionante la arrogancia de este gobierno de nombrar a Otón Solís el enemigo número 1 de la adhesión a la OCDE y un irrespeto y un desagravio a los diputados que realmente impulsamos un Estado moderno, un Estado que le resuelva a los costarricenses, pero sobre todo un Estado que se olvide de las prácticas del pasado y que viva en la realidad que hoy debemos de un Estado competitivo, de un país competitivo. Realmente es sorprendente y esperaría que el presidente pueda revertir este nombramiento. Otón Solís ha sido un enemigo del proceso reformista de la OCDE, fue un opositor férreo junto con otras figuras del PAC que aunque disimularon en el discurso se opusieron a todos los procesos de mejora en el camino a la OCDE. Su postura en contra más evidente fue en el proyecto Seguro Depósitos, requisito de varios comités de la OCDE. En este proceso se opuso junto con Elian Villegas, hoy ministro de Hacienda. Lamento que a pocos meses de cambiar gobierno se den estos movimientos que en el camino desmantelan un equipo técnico que ha formado parte de este proceso. Es una falta de respeto a la organización que tanto nos apoyó.
También una broma de muy mal gusto a la Asamblea Legislativa, que aprobó la creación de una comisión especial para tramitar 14 proyectos de ley, todos de alta sensibilidad y en muy corto tiempo, porque Otón Solís nunca ha creído en la OCDE. Le pido vehementemente, señor presidente, que usted se retraiga de esta decisión, que eche atrás y que enmiende esta decisión. Es un verdadero desacierto. Hemos trabajado desde la Asamblea Legislativa para ingresar a esta organización, impulsando una economía solidaria y que logre Costa Rica más beneficios en esta entidad. Sin embargo, creemos que debe ser una persona con capacidad profesional y técnica para despolitizar este cargo tan importante para los próximos años. Pero es que la molestia no se da solo por los legisladores, pues diversos sectores del país atacan este nombramiento y aseguran que hay personas más capacitadas para ser el representante de Costa Rica en esta entidad internacional. Pareciera que el Consejo de Gobierno se aparta de la recomendación inicial que le hizo COMEX, y siendo COMEX el ministerio que, según la ley que autorizó el acceso de Costa Rica a la OCDE, es el que tiene la legitimación para la recomendación que se hace para ese importante puesto. Nos parece que es una decisión tomada a escondidas, intransparente, ¿verdad? Para favorecer a un personaje cercano, muy cercano a Carlos Alvarado Quesada, y además creemos que hay otros costarricenses, mujeres también, que podrían desempeñar esa representación ante la OCDE con una mejor visión país. Otón Solís se incorporará a la OCDE a partir del 19 de julio tras dejar su puesto en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Bueno, televidentes, Eisel, esto es parte entonces de los señalamientos que se están haciendo a este nombramiento. Decirles que también, bueno, el salario de don Otón en este lugar será pues bastante alto, 10 millones de dólares, poco más, se va a estar, 10 mil dólares, se va a estar ganando don Otón, y también es parte de lo que algunos diputados y estos mismos sectores cuestionaron en pues esta queja que están poniendo al presidente de la República, y donde pues solicitan entonces sea retirado el nombramiento de don Otón. Eisel, con esto vamos a regresar con usted de momento allá al estudio principal, donde tiene muchísimas gracias. Gracias, David, por esta información. Son las 7:11, continuamos con más noticias. Adaptación Social tiene 11 cárceles con órdenes de parte de los juzgados de ejecución de la pena de no ingresar a más personas por el grado de hacinamiento o sobrepoblación carcelaria. El detalle de esta información lo tiene el periodista Andrés Ortiz. Muy buenas noches, Andrés. Adelante. Gracias, buenas noches. Así es, ya al menos 11 cárceles del país tienen órdenes de los jueces de ejecución de la pena, donde les piden a justicia y les ordenan más bien que no pueden ingresar más personas debido al grado de hacinamiento o sobrepoblación. Estas órdenes son de acatamiento obligatorio por parte de Adaptación Social y el Ministerio de Justicia, y en los últimos días se ha dado porque Justicia ha ubicado a privados de libertad que vienen de celdas del OIJ en gimnasios de algunos centros penitenciarios para que realicen la cuarentena, el aislamiento de 14 días antes de ser ingresados a los centros penitenciarios. Veamos. Se trata de los centros penitenciarios Antonio Bastida en Pérez Celedón, Carlos Luis Fallas en Pocosí, Marcus Garvey en Limón, Jorge Arturo Montero en San Rafael de Alajuela, Antigua Reforma, Jorge de Bravo Cartago, Adulto Mayor en San Rafael de Alajuela, 26 de Julio en Punta Arenas, Luis Paulino Mora en San Rafael de Alajuela, Nelson Mandela en San Carlos, San José en San Sebastián y Liberia. En estos centros, los juzgados de ejecución de la pena ordenaron al Ministerio de Justicia no ingresar a más personas debido al grado de hacinamiento o de sobrepoblación. La orden más reciente fue la que giró el juzgado de ejecución de la pena de Pérez Celedón para que Adaptación Social no trasladara a 100 privados de libertad que se encuentran en celdas del OIJ al gimnasio de la Unidad de Atención Integral Paurú Presberi.
Justicia asegura que estas personas no ingresarán a este centro, sino que cumplirán la cuarentena de 14 días allí. Una vez más, vemos una resolución judicial que no está mirando al sistema penitenciario en el momento histórico que no solo el sistema penitenciario, sino el mundo está viviendo. Nosotros no podemos ingresar a las personas que vienen de celdas sin pasarlas antes por mínimo 14 días de aislamiento, y para eso necesitamos usar todos los espacios que tenga el sistema penitenciario que podamos habilitar para tal efecto. Si los espacios que existen y los habilitamos no nos permiten usarlos, realmente el ministerio se queda atado de manos y no puede proceder, y es una pena realmente, porque hay gente en celdas que hubiera podido aprovechar esos espacios y estar en muchísimas mejores condiciones de las que probablemente están en este momento. El 11 de junio, el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela ordenó desalojar el gimnasio de la UAI Reinaldo Villalobos, que fue utilizada para la misma función, e ingresaron a 93 personas. Sin embargo, hasta el momento no se cumple esa orden. Este miércoles, la Sala Constitucional rechazó un recurso donde se planteaba una supuesta afectación a la población penitenciaria de este último centro por ese traslado al gimnasio. En esta resolución, la sala indica que no es cierto que se hayan ingresado 130 personas, sino que fueron 93 las que ingresaron, que se probó que se siguieron de manera estricta todos los protocolos sanitarios relacionados con la pandemia para que no hubiera ningún riesgo de contagio entre las personas que estaban en el centro y las personas que ingresaron a este gimnasio de manera temporal. Y además que las actividades que comúnmente se realizan en los gimnasios, en este caso en el gimnasio de la Reinaldo Villalobos, no se veían interrumpidas porque existían otras zonas alternas en las que se podían hacer las mismas actividades. Semanas atrás, el OIJ y la Defensoría de los Habitantes cuestionaron a Justicia por la lentitud para hacer los traslados y que esto está colapsando las celdas del OIJ. Bien, tal y como lo vimos en la información, Justicia señala que estas personas no es que son ubicados en esos gimnasios para que ahí cumplan con sus condenas, sino que es para que se realice la cuarentena, el aislamiento de 14 días previo a ser ingresados ya propiamente a un módulo penitenciario. Esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Gracias, Andrés Ortiz, por esta información. Vamos a cambiar de tema. Y usted ya se unió al reto 500 del BCR, que le invita a ahorrar una cantidad por día para que pueda acumular una importante cantidad y así solventar los principales gastos de su casa. Si no lo ha hecho, preste atención a esta nota. La cápsula de Finanzas en Acción es traída a ustedes por el Banco de Costa Rica. Del gasto extra de hoy se va a acordar mañana. Finanzas en Acción. Aprende con nosotros. Robert, mi amor. ¡Qué susto! Ya voy. A ver, ¿se puede saber qué es tanto misterio? No hay ningún misterio, ma. Es que estoy haciendo una tarea del cole. El profe nos puso a revisar todas las etiquetas energéticas de todos los aparatos. Por eso es que aparato que veo, aparato que apunto. Porque también tenemos que saber cuál es el que consume más y cuál podemos cambiar para así ahorrar energía y poder cuidar el medio ambiente. Es más, y vean, ¿sabe lo que descubrí? Vean, esto descubrí. ¿Qué encontraste? El aparato que más consume energía es el calentador de agua. Claro, me lo imaginé. Está viejísimo. Mira, hay que cambiar. Sí, va, no, y más. El profe nos dio una lista de aparatos que ahorran energía. Hay una parte de calentadores que tienen paneles solares. Entonces, digamos, esos paneles usted los puede poner, qué sé yo, en el techo o en el patio. Buenísimo. El banco tiene créditos para este tipo de cosas, ¿verdad? Por supuesto. Para hacer compras de accesorios amigables con el ambiente, como por ejemplo este calentador solar que nos decía Robert, pueden solicitar el crédito Proeco. Vean. Y eso también se puede usar para comprar esas motos o esos carros eléctricos que hay ahora. Por supuesto, ma, porque nos ofrecen diferentes condiciones para esas inversiones sostenibles que son amigables con el medio ambiente. Tiene buenos plazos y la garantía es flexible. Mira, tiene una tasa preferencial y buenos plazos. Está bien. Vea, acabo de hacer el cálculo de todo lo que nos ahorramos cambiando ese calentador viejo. Vea. Ay, muchacho, todo eso. Sí. Ese calentador es una renta. Cambiémoslo ya.
Y si con esas condiciones, no sé, nos ponemos a pesar en un carrito eléctrico. Ay, bueno, pero buena idea. Tal vez haya un cambio. Yo creo que son Me parece. No sé ustedes, pero yo creo que invertir en aparatos ecoeficientes es un buen negocio. No solo ahorramos platica, sino que ayudamos al ambiente. Para más consejos, síganos en bancobcr.com o en las redes sociales del BCR. Finanzas en acción. Aprende con nosotros. La cápsula de Finanzas en Acción fue traída a ustedes por el Banco de Costa Rica. Para el hábito de ahorrar, lo primero es fuera excusas. Conozca más consejos en www.bancobcr.com y en las redes sociales del Banco de Costa Rica. Finanzas en Acción. Aprende con nosotros. Muy bueno el reto que nos hace el BCR y recuerde que ahorrando 500 colones mensuales usted puede participar en la rifa de un premio de 100,000 colones. Puede conocer más detalles en el sitio www.bancobcr.com y también en el sitio web de costarricamedios.cr. Cordialmente invitados a participar de esta promoción. Vamos a cambiar de tema, vamos a temas nacionales. Reducción en los ingresos y cambio de dietas por contar con menos dinero han sido parte de algunos de los cambios que han tenido que hacer los costarricenses por los efectos de la pandemia. Así lo reveló una encuesta realizada por el IDESPO de la Universidad Nacional. La periodista Ana Marta Arce nos amplía en vivo. Muy buenas noches. Adelante, Ana Marta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Hazel y amigos televidentes. Sin duda alguna, la pandemia ha dejado grandes secuelas en la economía del país, por lo menos así lo evidencia una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Sociales de la Población de la Universidad Nacional, IDESPO, el cual dio a conocer que de todas las personas entrevistadas, el 51% han tenido reducción de ingresos y de ellos un 24% han tenido que buscar un segundo trabajo para poder solventar sus necesidades o responsabilidades. Esto incluso ha generado, como bien usted lo decía, que algunos ciudadanos hayan tenido que cambiar su dieta para poder hacer menos gastos. Pero vamos de inmediato a ver la información que hemos preparado. Una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, IDESPO, reveló que el 93% de los ciudadanos consultados perciben que el país atraviesa una situación de crisis, sobre todo a nivel económico y político. Las personas encuestadas consideran que la pandemia es la mayor causa de la problemática del desempleo. Los datos muestran que el 51% de la población percibe que sus ingresos han disminuido durante la pandemia, situación que afecta especialmente a las mujeres. Y es que un 24% de las mujeres encuestadas tuvieron que asumir otro empleo durante la pandemia para mitigar la disminución de sus ingresos. El tema de la disminución de ingresos se manifiesta además en un ajuste en el consumo de ciertos alimentos. De acuerdo con la encuesta, un 58% de personas afirman haber disminuido el consumo de carne, un 47,3% las frutas y un 45,2% las verduras y las legumbres. En general, desde el ámbito económico podemos ver cómo la pandemia ha afectado en términos laborales a la población. La denominan la mayor causa de la problemática del desempleo, ¿verdad? Desde nuestros hallazgos en la encuesta. Además, podemos ver cómo se han disminuido las jornadas laborales, ¿verdad?, de la población y cómo han tenido que acudir a segundos empleos para complementar sus ingresos. Este tema de ingresos se manifiesta además en un ajuste en el consumo, ¿verdad?, de ciertos alimentos. La investigación identificó que parte de la población está teniendo problemas para satisfacer sus necesidades relacionadas con salud, educación, agua potable, transporte, internet, entre otras. Además, se identificó que un 36,37% de mujeres perciben que tienen mayores dificultades para satisfacer las necesidades alimentarias de su hogar, mientras que solo un 28,37% de los hombres afirman vivir este escenario. Esta situación también se repite cuando se consulta sobre la satisfacción de las necesidades de educación y salud de los hogares. La percepción es que si bien ambos sexos perciben un aumento en todas las actividades que tienen que ver con el cuidado, siempre hay una mayor percepción de aumento por parte de las mujeres, ¿verdad? Y esto implica que
de alguna forma la llegada de la pandemia y el traslado de las actividades que se hacían normalmente en otros espacios a la esfera de lo doméstico también trajo entonces una sobrecarga de funciones. Parte entonces de propiciar la inclusión de las mujeres en los mercados laborales pasa por comprender la forma en la que se están distribuyendo las cargas y las tareas domésticas a lo interno y a lo externo del hogar, ¿verdad? El hecho entonces de que una mujer se incorpore en el mercado laboral no necesariamente viene acompañado de una serie de mecanismos que le permitan ir delegando las tareas o las funciones del hogar en otras personas. Entonces, parte de estas estrategias que se tienen que desarrollar es propiciar de alguna forma una distribución más equitativa de los trabajos del cuidado. La encuesta se aplicó entre el 23 y el 28 de noviembre del 2020 a una muestra de 608 personas costarricenses mayores de 18 años a una muestra aleatoria de números de teléfonos celulares. Bueno, tal y como vimos en la información anterior, tanto hombres como mujeres se han visto afectados económicamente por la pandemia. Sin embargo, el impacto más fuerte ha sido en el género femenino, que como lo demostraba la encuesta, el 24% de las mujeres han tenido que buscar una segunda opción laboral para poder hacerle frente a sus responsabilidades. Esta encuesta la hizo la Universidad Nacional en noviembre del año anterior, donde entrevistó a 608 personas de diversas zonas del país por medio de llamadas telefónicas. Hazel y amigos televidentes, es la información que tengo de momento. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Gracias, Ana Marta, por esta información. Son las 7:24. Vamos a una pausa comercial, pero le adelantamos que bares y restaurantes le piden al gobierno que a partir del 12 de julio se elimine por completo la restricción vehicular los fines de semana. Cuando regresemos le contamos más detalles. Un día más en la escuela es experimentar nuevas formas de aprender. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MED. Nos encontramos en el lugar preciso en donde murió Jorge Eliezer Gaitán. Vamos a preguntarle a los ciudadanos: señor, ¿usted sabe quién asesinó a Jorge Eliezer Gaitán? La mayor satisfacción que yo he tenido en mi trabajo desde muchos años fue cuando encontré una posible pista. Esta nota no puede salir al aire. ¿Cómo así, Gilberto? ¿Y por qué? Reportera X, los jueves a las 8:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. Aquel puente que usted quería quedó ahí atrapado en las redes de un sistema político que no permiten que las decisiones avancen. No tengo dinero ni nada que dar. Venga, cálleme usted. Venga, cálleme usted. A la primera institución que recurren es a la municipalidad, aunque el problema no sea de la municipalidad. ¿Cuál pandemia? Pero no podemos ignorar los hechos solo porque no nos gustan o porque no estamos de acuerdo con ellos. Si un Estado se compromete solamente con una cierta creencia religiosa, excluye y discrimina al resto de la ciudadanía que no comparten esas visiones del mundo. A la gente le encantaría tener las carreteras que hay en Suecia y pagar los impuestos que se pagan en Guatemala. Estamos viviendo de la inercia, no estamos tomando las decisiones para dar otros 50 años de bienestar. Animales políticos. Todos los domingos a las 7 de la noche, con repetición los martes a las 8:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A esta hora le mostramos en pantalla el tipo de cambio de dólar que rige este miércoles según el Banco Central de Costa Rica. Como usted lo observa en pantalla, la compra está en 614 colones con 50 céntimos y la venta 622 colones con 34 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio.
Como le decíamos antes de ir a la pausa, bares y restaurantes le piden al gobierno que a partir del próximo 12 de julio se elimine la restricción vehicular los fines de semana. Esto con el objetivo de poder reactivar la economía de miles de familias que se dedican a estas labores y que se han visto fuertemente golpeadas económicamente por la pandemia. El detalle de la información lo tiene la periodista Ana Marta Arce. Buenas noches nuevamente, Ana Marta. Muy buenas noches nuevamente, Isel y amigos televidentes. Así es, seguimos hablando sobre la afectación que ha provocado la pandemia, en esta ocasión en el sector turístico. Y es que este miércoles bares y restaurantes han solicitado al gobierno nuevamente que en esta oportunidad, a partir del 12 de julio, se elimine la restricción vehicular los fines de semana y que entre semana se aplique solo 2 placas por día, así también como que se extienda la restricción vehicular, es decir, que ya no sea a las 9 de la noche, sino a las 11 de la noche. Esto con el objetivo de poder reactivar la economía en estos sectores que se han visto bastante golpeados por la pandemia durante estos meses. Según datos de Asobares, para el mes de octubre del año anterior se decía que más de 100,000 personas estaban con despidos y cerca de 75,000 personas estaban con reducción de jornada laboral. Pero veamos la siguiente información. La Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines, así como los bares, solicitaron este miércoles al gobierno que a partir del 12 de julio se elimine la restricción vehicular de los fines de semana. Además, que entre semanas se pueda volver a la restricción de 2 números de placa por día y que la hora de cierre de negocios con permiso sanitario de funcionamiento se extienda hasta las 11 de la noche. La solicitud la realizan ante el impacto económico que han tenido que vivir a raíz de la pandemia y argumentan que durante los últimos meses han tenido que trabajar con muchas limitaciones, como reducción de aforo, restricción vehicular y la obligación de cerrar la atención al público a las 9 de la noche. Todo lo que, según manifiestan, se traduce en caída de ventas, despido de colaboradores o reducción de jornada laboral o incluso hasta el cierre de negocios. Dicho gremio afirma que con estos cambios que están solicitando se permitiría al sector generar empleo y extender jornadas de trabajo, lo que a su vez significaría mayores ventas y consolidación de negocios. De parte de Asobares, la Asociación de Bares, Restaurantes, Cantinas y Afines, nos unimos a la petición realizada el día de hoy por CACORE en cuanto se dé una mayor apertura a partir del 12 de julio. Es sumamente importante para el sector de bares y restaurantes comenzar a generar empleo en Costa Rica y que la restricción vehicular de fines de semana se elimine por completo, que entre semana se vuelva al tema de la restricción de 2 placas por día y que el horario mínimo sea hasta las 11 de la noche. Es sumamente importante levantar nuestras ventas porque muchos negocios han quebrado y muchos han tenido que cerrar sus puertas. Como repetimos, es sumamente importante comenzar a generar el empleo en Costa Rica, a reactivar la economía y hacemos un llamado respetuoso al gobierno central, Ministerio de Salud y Ministerio de Economía a que se escuche a CACORE y a Asobares en esta petición en conjunto para una mayor apertura a nuestros negocios. Bueno, en la Cámara Nacional de Turismo estamos apoyando la iniciativa de la Cámara Costarricense de Restaurantes de solicitar una flexibilización en las medidas a las autoridades de gobierno que hagan una valoración después de tantos meses bajo restricciones y sometiéndose a una serie de medidas y de protocolos. Consideramos que ya los diferentes sectores ya cuentan con la experiencia suficiente para poderle garantizar a las personas y a los trabajadores espacios seguros para la realización de las diferentes actividades. Entendemos que el gobierno todos los meses hace evaluaciones y aproximándose una época en donde para el turismo es bastante compleja, donde se disminuyen muchísimo las visitas internacionales y los paseos de las familias costarricenses, consideramos que ya va siendo hora de que se analice una mayor flexibilización, particularmente en las actividades de bares y restaurantes. Según los datos de la Asociación de Bares y Restaurantes, al mes de octubre del año anterior se registraban 109,000 personas desempleadas y 75,000 con suspensión laboral en este gremio. Además, afirman que con la flexibilización de medidas que se dieron a finales del 2020, se logró recuperar un 26% de empleo en restaurantes y afines. Sin embargo, con las medidas más fuertes que se dieron en el mes de abril de este año, volvieron a vivir despidos, reducción de jornadas y cierre de negocios.
Recordemos que hace poco menos de un mes el alcalde de Garavito también solicitó por medio de una carta al gobierno que se tomaran estas medidas con el tema de la restricción y que entre semanas se ampliara no a las 9 de la noche, sino hasta las 11 de la noche. Esto para poder ayudar a miles de familias que viven de este trabajo. Según mencionaba la solicitud del alcalde de Garavito, que esta medida fuera excepcional solo para los cantones que se dediquen prácticamente al turismo. Ahora, como lo decimos, entonces el gremio de restaurantes y bares también están solicitando esta medida a partir del 12 de julio. Eisel y amigos televidentes, es la información que tengo de momento. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Gracias, Ana Marta, por esta información. Muy buenas noches. Nosotros cambiamos de tema. El Ministerio de Trabajo suma al menos 6 denuncias en contra de la empresa H. Solís por el supuesto incumplimiento de los contratos de trabajo de sus empleados. La queja más reciente fue presentada este miércoles para investigar aparentes abusos a trabajadores del plantel ubicado en Guapiles Limón. El Ministerio de Trabajo ya suma 6 denuncias por supuestos abusos laborales por parte de la empresa H. Solís a sus empleados. Datos de inspección de este ministerio confirman que se encuentran activos al menos 5 denuncias en contra de esta empresa, esto de años anteriores, para investigar anomalías vinculadas al descanso semanal, días feriados, horas extraordinarias, vacaciones, botiquín de emergencias, seguro responsabilidad social ante el INSS, suspensión de contratos laborales y aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros. Incluso una de las denuncias de los hechos ocurridos en Cañas, Guanacaste, fue elevada a sede judicial. La más reciente fue interpuesta este miércoles por Mario Rodríguez, secretario de la Central General de Trabajadores, quien expone supuestas faltas a los empleados del plantel de H. Solís ubicado en Guapiles de Limón. La queja se respalda en supuestas incumplimientos al pago de tiempo extra, peajes y viáticos. La intención es que de oficio la ministra de Trabajo y el viceministro de Trabajo manden la inspección laboral a los planteles de H. Solís para que se investigue el no pago de tiempo extraordinario, para que se investigue el no pago de peajes, para que se investigue el no pago de viáticos, para que se investigue la no entrega de uniformes adecuados a los trabajadores. Esto por cuanto el CONAVI en sus contratos tiene que garantizar que a los trabajadores de H. Solís se les paguen estos rubros. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar acá? Que H. Solís le está cobrando al CONAVI estos rubros, pero que no se los da adecuadamente al trabajador. Rodríguez asegura que los empleados de H. Solís reciben viáticos por 5.000 colones, cuando lo indicado en sus contratos son 18.000 colones, insiste el sindicalista. Costa Rica Noticias realizó consultas al respecto a representantes de H. Solís, sin embargo, al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta. 7 de la noche con 36 minutos. La actual jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional, María José Corrales, se ha visto salpicada en el caso Cochinilla. Esto por la comunicación que sostenía con William Herrera, uno de los dueños de la constructora Herrera, compañía que está inmersa en este caso de corrupción. Corrales, de origen sancaleño, llamó al empresario para reclamarle por una serie de denuncias que había interpuesto su compañera de bancada Silvia Hernández por trabajos que se realizaron en la ruta entre Sifón y La Abundancia y que no correspondían a sus funciones. El detalle de esta información lo tiene nuestro compañero David Roversi. Buenas noches nuevamente, David, adelante. Buenas noches nuevamente, Eiser, y a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Así es, bueno, la Asamblea Legislativa evidentemente no ha estado desapercibida de lo que es el tema del caso Cochinilla. Se han empezado pues a dar algunas investigaciones también de algunos diputados, y bueno, en esta ocasión María José Corrales, como usted lo dice, actual jefa de la bancada verde y blanca, pues tiene este inconveniente que tendrá que explicar a sus compañeros, porque consultamos a algunos diputados, pero nos dijeron que de momento no iban a referirse al tema desde el Partido de Liberación Nacional, porque esperarán regresar de las vacaciones para que ella pues dé las explicaciones necesarias de lo que fue esta llamada que se hacía al dueño de la constructora Herrera, como usted lo dice, y que pues todo se da a raíz de una denuncia de la hoy presidenta del Congreso, Silvia Hernández, y también compañera de María José Corrales, sobre pues trabajos que se hicieron en tema de asfaltados, pavimentación, en
una parte privada que está entre Sifón de San Ramón y la Abundancia en San Carlos, y que pues no era parte de lo que estaba en el contrato de esta empresa, que como usted también lo mencionaba, está pues inmersa en lo que es el caso Cochinilla. Pero vamos a ver la información. Una denuncia realizada por la hoy presidenta del Congreso, Silvia Hernández, el 5 de febrero del 2020, hace referencia a la construcción de un tramo de la carretera entre Sifón de San Ramón y La Abundancia en San Carlos. En la acusación, Hernández señaló que se habría pavimentado acceso a fincas privadas y rutas cantonales por parte de la constructora Herrera, una de las compañías que se encuentra involucrada en el caso Cochinilla y que no tenía como función realizar estos trabajos. Al día siguiente de la denuncia de Hernández, es decir, el 6 de febrero de este mismo 2020, se dio una llamada entre Carlos Solís Murillo, gerente de adquisiciones y finanzas del CONAVI, y William Herrera, donde el segundo cuenta que hoy la jefa de fracción liberacionista, María José Corrales, lo llamó puteada y molesta. Esto por, textualmente, un montón de acusaciones que se hicieron así tan feas y nosotros ni nos dimos cuenta. Así lo dicta el expediente del organismo de investigación judicial. Este mismo día, pero en horas de la tarde, Corrales realizó una intervención en el plenario legislativo en el que reprochó las denuncias de su compañera de bancada, Silvia Hernández. Es tan fácil venir aquí, ponerse de pie frente a un micrófono y hacer señalamientos, denuncias o acusaciones sobre temas diversos. Pero lo verdaderamente difícil es hacer ejercicio con apego a pruebas, documentos y fuentes oficiales que certifiquen eso que estamos denunciando. Por esa razón es que quiero argumentar con hechos y pruebas alguna información inexacta que han estado circulando en referencia al proyecto de la carretera San Carlos. Y lo digo con propiedad, porque desde que ingresé a la Asamblea Legislativa mantuve mi posición crítica cuando se dieron los atrasos que nos llevaron a que la carretera San Carlos el día de hoy no sea una realidad. Y es que según el semanario Universidad, medio que dio a conocer la comunicación que tenía Corrales con Herrera, desde marzo del año pasado, parte de los trabajos denunciados por Hernández los realizó la constructora Herrera. Esto por un monto de, escuche bien, 500 millones de colones, pero sin autorización previa, según menciona el expediente. Televidentes, Seisel, bueno, esta es la situación con pues el tema que evidentemente es delicado. Tratamos de hablar con la diputada María José Corrales, sin embargo, bueno, están en sus vacaciones y pues no sabemos por qué no respondió a nuestros mensajes y llamadas, así como tampoco su asesor de prensa, pero evidentemente estaremos dando seguimiento a este tema. Seisel, regresamos con usted que tiene más en Costa Rica Noticias. Gracias, David, por la información. Muy buenas noches. Son las 7:41. Vamos a hacer una pausa comercial, pero al volver en los deportes le cortamos que por primera vez Costa Rica enfrentará en fase de grupos de una Copa de Oro a 3 rivales del Caribe. Los detalles al volver con nuestro compañero Kenneth Meléndez. Ellos son Los Campos y es el tercer mes que disfrutan su premio para comprar en el súper gracias a sus tarjetas de débito y crédito del Banco Popular. Pague usted también con sus tarjetas y podría ser uno de los 10 ganadores de 300,000 colones por mes durante lo que queda del año para compras en el supermercado. Nuestras tarjetas le dan bienestar a usted y su familia. Si no tiene su tarjeta, solicítela en nuestra página web. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Nada como disfrutar de Buena Vida, el programa para la persona mayor que mejorará su calidad de vida por medio del aprendizaje y descubrimiento de nuevos intereses y estimulando su creatividad y su salud mental. Buena Vida. De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Para mí Barcelona es la mejor ciudad del mundo. Aquí he vivido mucho tiempo y lo que puedo decir es que me encanta. Es muy famosa por su arquitectura, pero es mucho más que eso. Aquí se respira el arte por todas sus calles.
Mi siguiente parada va a ser París, donde va a estar solamente unos 4 días. Voy a comenzar a explorarla por el Arco del Triunfo, donde está la tumba del soldado desconocido. Por el mundo entro a mi casa, los viernes a las 8:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Acompáñenos este lunes a las 8:30 de la noche en el estreno de Camino al Desarrollo. En este espacio, las instituciones rendirán cuentas a la ciudadanía acerca de sus impactos en la generación de bienestar, reactivación económica, desarrollo de los territorios y el fortalecimiento de obras, programas y acciones. La UFODE tiene como función principal la atención de personas emprendedoras y de pymes. ¿Qué está sucediendo con el INA en este momento? Con este tipo de programas de becas que están llenando las expectativas y las necesidades del emprendedor. Que uno como empresaria, uno piensa que uno tiene que hacer todo y que puede hacer todo, y la verdad es que ellos me han ayudado a saber que no. Los esperamos a las 8:30 de la noche por 13 Costa Rica Televisión. Muy buenas noches, gracias por continuar en compañía de Costa Rica Noticias. A las 7:44 vamos con la información de los deportes. Por primera vez Costa Rica enfrentará en fase de grupos de una Copa Oro a 3 rivales del Caribe. Los seleccionados no se fían y esperan una fuerte lucha de Guadalupe, Surinam y Jamaica. Con la clasificación de Guadalupe ante Guatemala, el grupo de Costa Rica en la Copa de Oro quedó completo. Por primera vez la tricolor tendrá 3 adversarios caribeños en esta competencia. Además del cuadro isleño, que solo es afiliado a CONCACAF y no a FIFA, estarán Surinam y Jamaica, a los cuales los seleccionados destacan como fuertes y hábiles. Sí, 3 rivales sumamente fuertes, donde va a estar mucho el juego de choque, la corpulencia, velocidad, pero pienso más allá en el trabajo que vamos a hacer nosotros de aquí en hacia adelante, porque queremos ganar, vamos con esa mentalidad, y Guadalupe es un equipo muy difícil, ahí lo vimos contra Guatemala, ¿verdad? Que hay veces son esos equipos que la gente menosprecia, pero muchas veces son los más complicados. Yo vi el partido Guadalupe-Guatemala, creo que como bien todo el mundo conoce, los equipos caribeños son fuertes, aguerridos, de buena fortaleza corporal. Creo que es hacerlo de nosotros, hacer lo que estamos acostumbrados a tener, el balón, atacar y tratar de definir la serie lo más rápido que posible, porque sabemos de las características de los equipos caribeños que luchan hasta el final y son incansables. Sabemos de que las selecciones caribeñas tienen una condición física que marca diferencia, son corpulentos, son fuertes, son potentes, rápidos. Y obviamente que eso ahora por tendencia en el fútbol mundial marca mucha diferencia. Para ustedes que los jugadores rápidos marcan mucha diferencia en cualquier liga. Pero obviamente hay situaciones en las cuales uno puede mermar esa condición física. ¿Cuál es? De tratar de tener el control del partido a partir de la pelota, del ataque posicional y buscar por medio de esas situaciones que te da el juego, no darles esas situaciones de juego en las cuales ellos se sientan cómodos o que puedan explotar esa condición física. Entonces creo que debemos ser muy inteligentes a la hora de jugar y buscar a partir de la posición de la pelota una posición viva que accione llegadas al marco rival y poder concretar. Al final el gol es el que nos va a dar ese manejo de partido, y es a lo que apostamos, a lo que buscamos comenzar a ser más determinantes a la hora de caramar. Contra Guadalupe, Costa Rica jugó en las ediciones del 2007 y 2011 ganando 1-0 y 5-1. Contra Surinam no hay antecedente en este certamen, mientras que contra Jamaica se disputaron juegos en 1993, 2009 y 2015, con resultados de 1-1, 1-0 y 2-2 respectivamente. Inglaterra sufrió para llegar a la final de la Eurocopa. Los británicos vencieron en tiempo extra a Dinamarca y buscarán en Wembley alzar el título de la Euro por primera vez en su historia, aunque enfrenten tendrán a un país curtido en estas instancias, Italia. Inglaterra se clasificó por primera vez en su historia para la final de una Eurocopa.
y se disputará el título con Italia, luego de vencer en la prórroga 2-1 a Dinamarca en las semifinales, este miércoles en el estadio de Wembley. Los daneses se adelantaron con un espectacular lanzamiento de falta de Mikkel Damsgaard cuando se cumplía media hora de juego, pero Inglaterra no tardó en empatar y 9 minutos después logró la igualada gracias a un tanto en contra del capitán danés Simon Kjær. Ya en la prórroga, Harry Kane marcó el segundo y decisivo en el rechace de un penal que él mismo había fallado. Los ingleses jugarán el próximo domingo su primera final de Eurocopa, de nuevo en su estadio de Wembley, después de quedarse a las puertas del último partido en las ediciones de 1968 y de 1996, esta última disputada en Inglaterra. Este miércoles los tres leones estuvieron contra las cuerdas durante buena parte del primer tiempo, pero una vez igualó la contienda, fue la selección que más mereció deshacer el empate. Los locales no tardaron en hacerse con el dominio del balón, pero el conjunto de rojo se veía cómodo, alternando la presión asfixiante con unas líneas más hundidas. Los daneses se fueron acomodando y se acercaron peligrosos al arco inglés. En un golpe franco a 25 metros de la portería llegó la diana de Dinamarca, tras un fantástico golpeo de Damsgaard. Es el único gol que ha encajado Inglaterra en el torneo. Los locales despertaron y se lanzaron salvajemente por el empate, especialmente Raheem Sterling. El portero Kasper Schmeichel evitó un gol del jugador de Manchester City con una parada a quemarropa a los 38 minutos. El 10 no se rindió y un minuto después fue el culpable del autogol de Kjær, quien se había deslizado para que el inglés no recibiera completamente solo frente al arco vikingo en un envío de Bukayo Saka. El partido desembocó en los 30 minutos de prolongación, periodo en el que otra vez brillaron Schmeichel y Sterling. El segundo provocó una dudosa jugada de penal que significó el gol de la clasificación para Inglaterra. Harry Kane cobró al 104 y el portero danés detuvo el remate, pero el delantero británico tomó el rebote y puso el 2-1 definitivo. Los tres leones buscan su primer título europeo, mientras que Italia luchará por llevar el segundo trofeo a sus vitrinas luego del conseguido en 1968. En el campo internacional, Roger Federer quedó fuera de Wimbledon. Tadej Pogačar flaqueó en el Tour y los Juegos Olímpicos se realizarán bajo estado de emergencia. El suizo Roger Federer, octava raqueta del mundo a sus casi 40 años, fue eliminado el miércoles del torneo sobre hierba de Wimbledon por el polaco Hubert Hurkacz, que le venció en cuartos de final. Hurkacz, que en octavos había derrotado al ruso Daniil Medvedev, solo necesitó 1 hora y 49 minutos para imponerse a la leyenda suiza. Federer, 8 veces campeón de este torneo, se vio totalmente desbordado por la agresividad del polaco de 24 años, más alto, más potente y por supuesto más joven. Djokovic, por su parte, número 1 del mundo y 5 veces campeón en Wimbledon, se clasificó a su 10ª semifinal en la hierba londinense al vencer al húngaro Marton Fucsovics en 2 horas y 17 minutos de partido. Nole ahora se enfrentará a Denis Shapovalov en las semis. Y el campeón de Bélgica, Wout van Aert, se coronó como uno de los ciclistas del momento tras imponerse este miércoles en la 11ª etapa del Tour de Francia con una doble subida al temible Mont Ventoux, en el que el líder de la carrera, Tadej Pogačar, flaqueó aunque conservó su camisa amarilla con 5:18 de ventaja sobre Rigoberto Urán, que asciende un puesto después de que el australiano Ben O'Connor sufriera un calvario y se dejara más de 3 minutos en meta con respecto al colombiano. Y los olímpicos se podrían jugar a puerta cerrada y bajo estado de emergencia. A 2 semanas de la cita deportiva planetaria, el gobierno japonés se dispone a declarar un cuarto estado de emergencia en Tokio ante el aumento de casos de COVID, según informaron este miércoles los medios locales. El estado de emergencia será instaurado hasta el 22 de agosto, según dichos medios, mientras que los Juegos de Tokio se disputarían del 23 de julio al 8 de agosto. Según la agencia Kyodo, que cita a un alto responsable gubernamental, es probable que los Juegos se disputen a puerta cerrada. Eso es todo por hoy en los deportes. Mañana con más información, especialmente de Liga Deportiva Alajuelense, que en este momento está jugando ante el DC United 0-0 en 85 minutos. Muy bien, Kenneth, muchísimas gracias por todo el detalle. Con mucho gusto, dice, buenas noches. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero al volver le contamos que el mundo está conmocionado con el asesinato del presidente de Haití
y la nación declaró estado de sitio. Al volver, todos los detalles en la sección de noticias internacionales. Hola, ¿qué tal? A un año de la llegada del SARS-CoV-2 a Costa Rica y de la pandemia del COVID-19 en Costa Rica, pero en el mundo mucho más, el impacto económico es innegable y sobre todo tiene un rostro muy importante en nuestro país, 500,000 personas sin trabajo a la fecha, porque en algún momento fueron muchas más. Entonces urge reactivar la economía, tomar esas medidas que necesitamos para sacar adelante al país en beneficio de todas y todos los la República de Costa Rica. De eso vamos a hablar esta semana en Una Mirada. Acompáñanos. En nuestro espacio Cine en Cortos, presentamos La Butaca. Varios cineastas ecuatorianos nos muestran sus cortos y nos explican cómo vieron la luz. Asimismo, para la parte del arte tuvimos que fabricar túnicas, tuvimos que hacer el videocasting, una manera un poco inusual de trabajar esta parte. El jueves a las 9 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Le invitamos para que nos acompañe este jueves en Café Nacional. Para todos aquellos que tienen una máquina de coser, vamos a darles algunos consejos de su mantenimiento. Y en la segunda hora de programa continuamos aprendiendo y divirtiéndonos en los últimos días de vacaciones. Recuerden nuestro número de WhatsApp 8751-1313. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. En las noticias del mundo, tras el asesinato del presidente de Haití, el primer ministro de este país otorgó mayores poderes al Ejecutivo al declarar el estado de sitio. En estricta aplicación del artículo 149 de la Constitución, acabo de presidir un Consejo Extraordinario de Ministros y hemos decidido declarar el estado de sitio en todo el país. La tormenta tropical Elsa, que tocó tierra este miércoles en el condado de Taylor, en el noroeste de Florida, se debilitó al bajar sus vientos máximos sostenidos y avanza hacia los estados sureños de Georgia y Carolina del Norte. Elsa tocó tierra el miércoles en Florida. La tormenta tropical provocó fuertes vientos e intensas precipitaciones en parte de la costa occidental de ese estado estadounidense. El Centro Nacional de Huracanes dijo que el centro de la tormenta, que se degradó de huracán de categoría 1 durante la noche, entró al continente por el condado de Taylor. Se esperaba un debilitamiento a medida que se desplazaba al interior. Elsa fue el primer huracán de la temporada en el Atlántico. Tras la muerte de 3 personas en República Dominicana y Santa Lucía, la tormenta azotó Cuba el lunes, dejando fuertes lluvias a su paso, pero sin causar grandes daños. Su pasaje por Florida se produce menos de 2 semanas después de la tragedia de Surfside, donde un bloque residencial de 12 pisos colapsó parcialmente la madrugada del 24 de junio por causas que aún se investigan. La alcaldesa del condado de Miami-Dade dijo en una rueda de prensa el miércoles que los rescatistas han encontrado 10 víctimas adicionales, elevando el número de muertos a 46, de los cuales 32 han sido identificados. Todavía hay 94 personas desaparecidas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la pandemia ha dejado hasta la fecha al menos 4 millones de muertos en el mundo. El mundo superó los 4 millones de fallecimientos por coronavirus oficialmente reportados. Así lo anunció el miércoles el jefe de la Organización Mundial de la Salud. El mundo se encuentra en un punto peligroso de esta pandemia. Acabamos de superar el trágico hito de 4 millones de muertes registradas por COVID-19, lo que probablemente subestima el número total de víctimas. La pandemia está retomando intensidad bajo el impulso de nuevas variantes más contagiosas, pero también por el levantamiento de las restricciones sanitarias.
La organización pidió extrema precaución a los países que levanten las medidas sociales y de salud pública en este momento, porque eso traerá consecuencias. Y afirmó que la transmisión del virus aumentará independientemente de las altas tasas de vacunación. La Unión Europea envió una advertencia a Hungría sobre una posible sanción en su contra si siguen adelante con una ley que impide hablar sobre homosexualidad en las escuelas y colegios. Esta sanción afectaría el plan de recuperación económico de este país por la afectación de la pandemia. La Unión Europea amenazó el miércoles con lanzar un procedimiento de infracción contra Hungría. Un proceso que podría impedir que el país acceda a fondos de un plan del bloque para la recuperación económica pospandemia. El motivo es una legislación que entra en vigor el jueves y que, según las autoridades europeas, afecta de forma dramática a los derechos del LGBT. Si Hungría no rectifica la situación, la Comisión utilizará sus poderes como guardián de los tratados. El gobierno del primer ministro Viktor Orbán denunció una campaña sin precedentes en su contra por la Unión Europea. Su administración se encuentra en el ojo de la tormenta por una normativa presentada como un proyecto para proteger a los menores de edad. El texto contiene enmiendas que combinan la pedofilia con la homosexualidad y vetan la promoción de una identidad de género diferente de la de nacimiento, el cambio de sexo y la homosexualidad a menores de 18 años. Bruselas no está en condiciones de decir quién debería criar a los niños ni cómo, indicó el miércoles el jefe de gabinete húngaro en el Parlamento Europeo. Hasta aquí las noticias. Al volver, después de la pausa, el espacio Conversaciones con Ernesto Rivera. Que descansen y que tengan una linda noche.